para continuar con el estudio de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 21 al versículo 29. Continuamos con la iglesia de Tiatira. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El domingo pasado que iniciamos el estudio de la iglesia de Tiatira, pudimos ver de qué forma esta iglesia representa la adulteración o el leudamiento de una iglesia o de una vida en particular. Cuando se introduce a la iglesia la inmoralidad y se permite por medio de los líderes la inmoralidad, pues no queda más que esta inmoralidad crecer, propagarse como el SIDA o más rápido que el SIDA entre nosotros, y cuando nos damos cuenta, la iglesia entera se encuentra bajo el juicio de Dios. Cuando en tu vida también tú permites la inmoralidad y tú dejas que esta inmoralidad crezca en tu vida, en tu matrimonio, o ustedes jóvenes en sus corazones, no queda más que el juicio de Dios. En esta segunda parte de Tiatira vamos a darnos cuenta que en el versículo 21 dice Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta. Aquí encontramos, en primer lugar, en esta mañana, que cuando el pecado entra, ya sea a la iglesia o ya sea a nuestra vida, nunca Dios nos juzga inmediatamente. Dice el Salmo 103, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, ni has hecho con nosotros conforme a nuestras transgresiones. Dios no creas que cuando tú pecas inmediatamente te va a caer el garrotazo o te va a caer el juicio, etcétera, etcétera. La Biblia dice que Dios siempre da tiempo. Entonces Dios deja que tú sigas tu vida normal. Sansón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, era un hombre demasiado sensual con las mujeres. Y veía a una mujer y relinchaba como caballo tras ella. Y se iba tras una, tras otra, hasta que cayó en las manos de Dalila. Dios no lo juzgó, pero de repente, cuando menos se lo pensaba, la Biblia dice en el libro de los Jueces que Sansón descubrió que el Espíritu de Dios ya le había abandonado. Así pasa con nosotros. Hay muchas personas que dicen, bueno, pequé y no ha pasado nada. Y siguen en su pecado y no ha pasado nada. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y volteo, y pues no hay nada. Pues yo creo que soy el consentido del Señor. No, no es eso. Es que Dios es grande en su misericordia y en su paciencia para con nosotros. ¿Por qué no te ha castigado? Porque te está dando tiempo a que regreses a Él. Pero cuando este tiempo es abusado por nosotros, y cuando dices, pues no pasa nada, y te sumes más en tu pecado, entonces Dios dice, no puedo ser burlado. Lo que el hombre siembre, el hombre tendrá que recoger. Entonces el juicio de Dios viene inmediatamente sobre nuestra vida. Vean, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, ahí está, antes del Apocalipsis está Judas, Juan, y antes está Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3,
Versículo 15, dice la Biblia, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí vemos también que esta paciencia de Dios no solamente es manifestada a su iglesia, a sus hijos, sino también al mundo pecador. ¿Por qué no le ha pasado nada a tu papá? ¿Por qué no le ha pasado todavía nada a tu esposo? ¿Por qué no le ha pasado nada a tus hijos todavía? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que ya cayera fuego del cielo y consumiera a tu compadre? Sin embargo, dice la Biblia que Dios no es así, igual que nosotros. Dios es paciente, y la palabra paciencia, upomone, en el griego, significa que Él no se da por vencido. Dios sabe que a través de su amor y perdón, Él puede, al final, traer a esa persona a la cruz del Calvario. Pero desde luego que regresamos a Apocalipsis, encontramos que la paciencia de Dios tiene también un límite y tiene también una frontera que no podemos rebasar. Vean en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 31 al 32, que la paciencia de Dios se acabó con la iglesia de Corintio. 1 Corintios 11, del 31 al 32. En la iglesia de Corintio, la cena del Señor estaba siendo llevada a cabo sin que los cristianos en ese momento se arrepintieran de sus pecados. ¿Saben ustedes por qué tenemos la cena del Señor una vez al mes? Porque la cena del Señor es un momento, una oportunidad de limpieza. Es el momento que tenemos como iglesia de arreglar nuestras cuentas. Si le debes algo a alguien, pídele perdón a Dios antes de la cena del Señor y págale ese dinero. Si todavía debes boletos de ayer del anticristo, págalos hoy mismo. Y hay muchos que todavía deben, que no pudimos ni pagar el hotel ayer, por tanto se debían. Si tienes algún problema con tu mamá, arréglalo antes de la cena del Señor. Pero tenemos que arreglar cuentas para que podamos nosotros recibir la bendición de Dios. Pero vean lo que pasó con Corintios. 1 Corintios 11, del 31 al 32, dice la Biblia, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, el siguiente paso es, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, antes de que Dios juzgue al mundo, va a juzgar a su iglesia. Y para que tú no lleves el castigo del mundo, Dios prefiere castigarte a ti antes de castigar a tu compadre o a tus familiares que no son cristianos. Entonces Dios nos da tiempo, Dios le dio tiempo a Jezabel, Dios le dio tiempo a los inmorales, y los inmorales seguían con su adulterio, seguían con su amante, seguían con su fornicación, seguían acostándose con sus novias, seguían con su pornografía, y Dios los dejó, y hagan de cuenta que es Dios como el pescador. No sé cuántos de ustedes han ido a pescar a alta mar, pero cuando nos enseñaban nosotros a pescar, aventamos en la caña, y de repente agarraba el pez espada o el marlin, el anzuelo, y me decía el lanchero, denle cuerda, señor Alducin. En ese momento yo soltaba el carrete, y el pescado al agarrar el anzuelo, comienza a jalar el anzuelo, porque si lo jalas puedes romperlo. Entonces le das cuerda, y lo comienza a cansar, y le comienzas a dar tirones poco a poquito, y sin que se dé cuenta, poco a poco lo vas jalando al barco, hasta que lo sacas y lo echas al barco. Así es Dios, a los pecadores, a los que muerden el anzuelo de Satanás, Dios les da cuerda. Ándale pues, vete más lejecitos. Y como dicen que no pasa nada, lo que no saben es que cuando menos se den cuenta, les va a jalar Dios la caña de pescar. Y en el momento que menos lo esperes, tienes que ser juzgado. Si es que eres hijo o hija de Dios. Vean 2 Corintios capítulo 13. Los corintios en la iglesia no quisieron arrepentirse, Dios los tuvo que juzgar. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Observen que no es Dios el que nos va a examinar, no es Dios el que nos va a probar, se nos manda a cada uno de nosotros examinarnos antes de la cena del Señor. Se nos manda a examinarnos
antes de que te acuestes, antes de que te duermas, antes de que a lo mejor durante el sueño te pueda sorprender la muerte. Dios quiere que vivamos constantemente en un sentido de examen a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el pecado no crezca en nosotros. Para que el pecado no nos endurezca. Para que el pecado no nos enfríe. El pecado enfría, el pecado endurece, el pecado insensibiliza. Y cuando llega esto, Dios nos tiene que juzgar. Regresamos a Apocalipsis 2. Y en el versículo 22 dice el Señor Jesucristo, he aquí, o sea, como no hay arrepentimiento, dice la Biblia, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Jezabel, en este caso particular, sobrepasó los límites de la paciencia de Dios. Y Dios juzga de esta manera el pecado. Cuando una persona va caminando, y háganme cuenta que esto es un precipicio al llegar aquí a la punta. Juan Pérez va caminando por acá, y de repente Dios le dice, Juan, Rebequita, o Lupita, o Panchito, lo que sea, ¿estás mal? No hago caso. Sigue caminando. Dios le dice otra vez, acuérdate que estás mal. No hago caso. Sigue caminando. Y llega un momento que la persona llega al borde de la barranca. Fíjense lo que hace Dios. Cuando la persona llega al borde de la barranca, Dios mismo empuja a la persona para que se caiga más hondo. Este principio lo tenemos en el capítulo 1 de Romanos, donde dice Dios los entregó, 3 veces se repite, del versículo 21 al versículo 28. Como quisieron seguir siendo inmorales, ¿quieres seguir siendo moral? Pues ahora dice Dios, te arrojo para que te revuelques, pero para que te revuelques sabroso. Si eso quieres, eso te doy. Y esto pasa no solamente con la inmoralidad, también pasa con el dinero, con el poder o con cualquier otra cosa. Yo recuerdo cuando leí la vida de esta gran Miss Estados Unidos, que después escribió el libro de Johnny. Les recomiendo a todas las mujeres que lean este libro de Johnny. Es una mujer que se encuentra paralítica ahorita. Ella a los 17 años era la muchacha más bonita de Estados Unidos. Y sus papás eran cristianos y Dios le dijo, arrepiéntete, no quiso. Un día se aventó un clavado en un laguito chiquito, tenía como 2 metros, pegó con la cabeza en el fondo del lago, quedó paralítica para toda su vida. ¿Saben qué cosa pasó? Fue lo que Dios le dijo. ¿Quieres belleza? Pues ahí te va. ¿Quieres dinero? Dios te da dinero. ¿Quieres poder? Ahí está el poder. Pero cuando viene esto, viene acompañado con la maldición de Dios. Yo le he dado tiempo, y Dios te dice en esta mañana, te he dado tiempo para que te arrepientas. ¿Cuántos de ustedes, yo no lo sé, Dios lo sabe, se encuentran en esta mañana en la orilla del precipicio? ¿Cuántos de ustedes están a punto de, por tanta dureza en tu vida, a que Dios te empuje y te diga, si eso quieres, ándale, ¿quieres dinero? Pues te voy a dar mucho dinero. Pero cuando tengas el dinero, se va a convertir en una maldición. ¿Quieres sexo? Te voy a regalar las mujeres que quieras y te voy a dar todo lo que quieras para que se convierta en la peor maldición de tu vida. Dios dice, le he dado tiempo para arrepentirse, pero si no se arrepiente, yo mismo, dice Dios, la arrojo en cama y a todos los que con ella adulteran. Vean ustedes en Deuteronomio capítulo 28, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, de qué manera Dios pone a Israel, por un lado, las bendiciones, por otro lado, las maldiciones. Y aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio, encontramos que muchas veces también Dios castiga usando enfermedades. Dice Deuteronomio 28, versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 27 y 28. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Aquí encontramos que mucha gente que pierde la razón, la pierde como un juicio de Dios. Entre ellos se encuentra
el rey Nabucodonosor. Si ustedes leen el libro de Daniel, van a encontrar que Nabucodonosor llegó a un grado de autosuficiencia y autoexaltación que Dios lo llevó a que perdiera la razón. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Dios quiere que disfrutemos nuestra mente, que disfrutemos nuestra vida, pero Dios también dice, yo también tengo que juzgar el pecado. Y muchas veces las enfermedades son usadas, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas enfermedades son el símbolo o la señal de un juicio de Dios. Regresamos a Apocalipsis y el versículo 23 del capítulo 2. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Aquí vemos de qué manera el pecado también arrastra a los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, en una casa, cuando el varón o el papá, que somos los líderes de nuestro hogar, cuando un padre de familia vive en pecado, la Biblia dice que Dios arrastrará también a sus hijos al mismo pecado. Si una madre vive en pecado, la Biblia dice que arrastrará también a su hija en el mismo pecado. ¿Por qué? Por el ejemplo. Por el ejemplo simplemente porque todos los hijos buscan un ejemplo en el papá y en la mamá. Y cuando el padre no es el que dice, este es el camino que hay que seguir, hijos, síganme porque yo sigo a Cristo, y dice el papá, síganme porque yo sigo la inmoralidad, sigan el camino de las amantes, sigan el camino de la inmoralidad o de la búsqueda del dinero, los hijos siguen, lo que hace la mano, hace la atrás. Y es interesante que Dios diga también, arrojo con ella, o sea, al adulterio y a la inmoralidad, a todos los que quieren adulterar dentro de la iglesia. Dice la Biblia, y a sus hijos heriré de muerte. Y fíjense lo que dice el versículo 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí encontramos que el juicio de Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es que en los demás que vean haya temor de Dios. ¿Se imaginan estar viendo a un hermano que vive en pecado y tener 6 meses y el hermano sigue en pecado? Los nuevos cristianos, ¿qué van a decir? Pues si mi papá se dice cristiano y vive en pecado y no le pasa nada, los hijos van a decir que Dios tan injusto. Pues si no le pasa nada a mi papá, yo también puedo vivir en pecado. Pero dice la Biblia que Dios juzga para que tú sepas y para que yo sepa que Él es Dios. Ahora es interesante que dice aquí en este pasaje que Dios quiere que sepa la iglesia que Él es Dios. Veamos un caso de juicio en Hechos capítulo 5. Ahí encontramos un caso de un juicio y sepan ustedes que es el primer juicio de la iglesia de Dios. El primer juicio contra el primer pecado de cristianos, Hechos capítulo 5. Vamos a leer desde el capítulo 4 de los Hechos para que tengamos antecedentes respecto al juicio sobre este matrimonio. Y repito, este es el primer caso del primer juicio en la iglesia primitiva. Y dice el versículo 34 del capítulo 4, Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí encontramos que comenzaron los cristianos a diezmar a la iglesia. Y de repente estaba Ananías y su mujer, y vendieron un terreno ahí en Tabachines. Les dieron 50 millones de pesos por el terreno. Ellos sabían que de ese terreno tenían que dar 5 millones de pesos de diezmo. Entonces Ananías, ahí en su casa, le dijo a su esposa, no, mi vida, mejor con otros 2 millones y medio compramos la letra para el otro coche y vamos a dar a la iglesia nada más 2,5. Y dijo Ananías a su mujer, sale y dale. Trajeron el dinero y le pusieron a los apóstoles. Y no se dieron cuenta que cuando estaban echando en la bolsa la ofrenda, pues nadie sabía lo que estaban echando, pero hay un Dios en el cielo que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién le reveló a Pedro? Ahora sí que parecería que Pedro tenía el don de la adivinación, ¿verdad? ¿Cómo pudo Pedro saber lo que habían robado? En ese momento el Espíritu Santo le revela a Pedro que esos hombres eran ladrones. Y el pecado de Ananías y Zafira fue el pecado de hipocresía. Querer aparentar algo que ellos no eran en realidad. Querer dar a los ojos de los apóstoles algo cuando en realidad ni siquiera el diezmo estaban dando. ¿Saben ustedes lo que les pasó? Dice el versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, Dios le dio tiempo para arrepentirse. Y se puso a llorar y a llorar y a llorar. ¿Eso dice? No, no dice eso, ¿verdad? Dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El primer juicio de Dios es con la muerte. ¿Se imaginan que Dios siguiera haciendo lo mismo? Tendríamos una funeraria aquí afuera de la iglesia. Porque ¿cuántos son los cristianos que siguen mintiéndole a Dios, le siguen dando lo que no es y siguen viviendo en sus casas vidas dobles delante de su familia, delante de sus hijos? Pero la Biblia dice que cuando la Biblia fue acabada, Dios ahora, su paciencia es hasta los cielos y ahora nos da tiempo. Ananías y Zafira no les dio tiempo. ¿Por qué? Porque comenzaba la iglesia a levantarse. Y como comenzaba la iglesia a levantarse, era importantísimo que supieran que Dios era un Dios de juicio también. Regresamos a Apocalipsis y encontramos que el propósito de Dios entonces es que sepamos que Él va a juzgar el pecado y que, dice el versículo 23, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora ven ustedes en 1 Timoteo capítulo 5, que el mismo juicio de Dios sobre el pecador no arrepentido, sobre el cínico, sobre la cínica, Dios tarde o temprano lo saca a la superficie. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué dice aquí la Biblia? Que todas aquellas cosas que nosotros hagamos en escondidas y en nuestra casa, sin que nadie nos vea, Dios te dice, arrepiéntete. No, arrepiéntete. No, arrepiéntete. ¿Qué no? Muy bien, dice Dios. Desde Génesis capítulo 6 dice Dios, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre porque él es carne. O sea, tú tienes libertad, haz lo que quieras. No te quieres arrepentir, no hay ningún problema. Entonces Dios hace esto, te juzga y ¿sabe lo que hace después? Saca el pecado para que todos lo vean. Lo hace público. Y toda la gente se entera de lo que realmente eres en tu casa. Ese es el juicio de Dios. Entonces, en esta mañana, la conclusión sobre estos versículos es la siguiente. O te pones a cuentas con Dios por las buenas y le dices a Dios lo que nadie sabe hasta ahorita,
o algún día Dios lo saca y lo hace público antes de juzgarte. Entonces, la pregunta es, ¿quieres que lo sepa nada más Dios o quieres que algún día toda la gente se entere de lo que estás haciendo en secreto? En el versículo 24 de Apocalipsis 3, el Espíritu Santo deja a los pecadores de la iglesia, a los adúlteros de la iglesia, a los hipócritas de la iglesia, a los cínicos de la iglesia, y se voltea y le habla a otro grupo de personas. Versículo 24. Pero a vosotros, ya hay otro grupo aquí, ¿ya lo vieron? Ya este es otro grupo de la iglesia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré esta carga. Aquí encontramos que Dios le habla desde el versículo 19 del 20 hasta el versículo 23 a un grupo de personas. Y aquí se voltea el Espíritu Santo y dice, pero a vosotros. O sea, siempre la iglesia es una mezcla de los que pretenden ser cristianos y de los que verdaderamente son cristianos. Y ahora el Espíritu Santo les dice, pero a vosotros, a ustedes, al remanente fiel. Gracias a Dios que la iglesia de Tiatira tenía esperanza, porque había un grupo, aunque sea muy pequeño, y siempre será esto, un grupo muy pequeño de cristianos fieles al Señor. Es interesante aquí la palabra, las profundidades de Satanás. ¿Saben ustedes que el hombre, cualquier ser humano, tiene limitaciones y nuestra razón tiene un límite, nuestra inteligencia tiene un límite? Cuando el ser humano no quiere penetrar en el mundo espiritual por los medios de Dios, el ser humano comienza a adentrarse en el mundo de lo oculto, en el ocultismo. ¿Qué cosa es el ocultismo? El ocultismo es un ofrecimiento de Satanás a la gente para penetrar en un mundo sobrenatural. Pero ese mundo sobrenatural no es un mundo controlado por Dios, es un mundo controlado por los demonios. Y a este mundo sobrenatural, Satanás es el amo y se le llama que es profundo. ¿Por qué creen que los hippies llegaban y decían, me aventé un viaje de hongos? Pero de veras, dicen, no te imaginas. Y si es cierto, se fueron, creo que en Venus pasaron su luna de miel. Y pues fíjate que con la mota me sentí, pero sentí la música y el feeling, y sentí la guitarra, etcétera, etcétera. Y toda esa gente está en las profundidades de Satanás. Porque es el mundo de lo oculto, el mundo prohibido por la palabra de Dios. Vean Deuteronomio capítulo 18 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 18. ¿Por qué Dios, en el mensaje a Tiatira, le dice a los inmorales, los voy a juzgar, y los voy a juzgar fuerte, y después se vuelve al otro grupo, y les dice, escuchen muy bien lo que les voy a decir, otra vez, ¿por qué Dios le dice al grupo de los inmorales, arrepiéntanse, te he dado tiempo, se te está pasando la mano, te voy a juzgar? Y de repente se voltea al otro grupo, al grupo de los fieles, y les dice Dios, a ustedes que no andan en las cosas que ellos andan, y que se llaman profundidad de Satanás, no les impondré otra carga. Quiero que entiendan lo siguiente, la inmoralidad lleva siempre al mundo de lo oculto. Cuando una persona persiste en la inmoralidad, ha entrado en los terrenos de Satanás. Y hagan de cuenta que está sumido en la brujería. Hagan de cuenta que Dios lo ve como un hechicero. ¿Por qué? Porque dice 1 Samuel 15:23, no lo busquen, apúntenlo si quieren, 1 Samuel 15:23, como pecado de rebelión es la adivinación.
Y como pecado de obstinación es la idolatría. Dice Dios, la adivinación es de ese tamaño, pues del mismo tamaño es la rebelión contra mí. La idolatría es de ese tamaño, pues la obstinación o la terquedad es del mismo tamaño que un idólatra. Una persona que vive en rebelión contra Dios está comenzando a penetrar en el mundo de Satanás. Y dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al versículo 3. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Saben ustedes a quién le dirigió Dios este mensaje en Deuteronomio? Se lo dirigió a su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Israel iba entrando a Canaán, las 7 ciudades cananitas eran inmorales y vivían en el ocultismo. Y Dios les advierte y les dice, al entrar al mundo, cuando vayas a la prepa, cuando vayas a esa compañía, cuando te metas a esa escuela, cuidado porque entre tus amigas hay quien les gusta la ouija. Hagas porque tu comadre le gusta echar las cartas a tarot y leer el café y leer la bola de cristal. Ustedes no lo hagan. ¿Por qué? Porque no es broma, no es juego. Están pisando el terreno del enemigo. Perfectos serán ustedes, dice el Señor, delante de Jehová. No solamente Dios condena la adivinación, la lectura de las cartas, la bola de cristal, sino que también condena las sesiones espiritistas, consultar a los muertos. Yo les conté hace algún tiempo que mi padre murió en 1970 y él poseía una colección muy grande de timbres. Y una vez una tía mía, hermana de mi padre, le habló a mi madre por teléfono para preguntarle por la colección de timbres que la quería comprar a mi madre. Mi madre le dijo, no sabemos en dónde dejó mi esposo la colección de timbres. Entonces ella, que practica todavía el espiritismo, fue a una sesión y los espíritus le dijeron en dónde estaba la colección de mi padre. Estaba en el departamento de un amigo de él, que nadie sabía de esta existencia, y sabía la llave, y fue mi tía a esa casa, en ese lugar, encontró la llave, abrió el desván, y ahí estaba la colección de timbres de mi padre. No es broma, es cierto esto. Y ella le dijo a mi madre, es que se me apareció Armandito, y me dijo en dónde estaban. Pues no fue Armandito el que se le apareció, fueron los demonios. Ellos imitan y saben todo lo que nosotros hacemos, y para desviar a la gente la verdad, le dicen y les comunican mensajes del más allá. La Biblia dice que cuando un muerto se muere, no anda su alma en pena vagando por ahí y apareciéndoseles a la gente y hablándoles a la gente. Un muerto se va al infierno o se va al cielo. No hay ánimas en pena. Las ánimas en pena son demonios. Espíritus de destrucción, mentirosos, perversos, que solo quieren llevarte a la muerte. Cristo dijo en Juan 10:10, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora vean también ustedes Jeremías capítulo 8, cómo Dios condena también la astrología. Todas estas son las profundidades de Satanás. Jeremías capítulo 8. La astrología no es la astronomía. No confundan la gimnasia con la magnesia. Una cosa es la astronomía, que es el estudio de los astros y su relación con el mundo sideral cósmico. Y otra cosa es estudiar la astrología, que es tratar de creer que los astros tienen influencia en mi conducta y que por lo tanto yo he dado toda responsabilidad, porque si soy Géminis, por eso soy voluble. Si soy Leo, por eso soy tan fuerte. Estas son cosas que se llaman, lo vamos a ver en la Biblia, antes de que salieran a los caldeos,
Ya hablaba la Biblia de los signos del zodiaco como símbolos de los poderes del mal y manejados por los demonios del infierno. Dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 8, versículo 2, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Cómo sabemos que se refiere a las estrellas y a los signos del zodiaco? Vean Segunda de Reyes, capítulo 23. Y más les vale que apunten estos versículos para que si conocen gente que le gusta la astrología y también se llaman cristianos, les muestres que no pueden servir a dos amos. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Segunda de Reyes 23, 5. Escuchen. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. ¿Y a quiénes? ¿Oí mal? Y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Ya desde el tiempo de los caldeos, el pueblo de Dios comenzaba a seguir las costumbres. Dice la historia que la astrología tiene su origen en los caldeos. Y Dios les prohibió a los judíos que ni se inclinaran, ni les hicieran caso a los signos del zodiaco, y menos que les quemaran incienso. ¿Por qué? Porque hay un Dios en el cielo, el cual tiene control sobre la raza humana. Y si las estrellas son las culpables de mi conducta, y yo estoy condicionado a que si la estrella dice, mañana haré un negocio, y leo mi horóscopo, pues no entro a ese negocio porque mi horóscopo dice que haga ese negocio, en ese momento comienzo a dirigir mi vida de acuerdo al Excelsior, o al Heraldo, o al Universal, entonces ya mi vida no es guiada por el Espíritu de Dios. Hermanos, las profundidades de Satanás es el mundo en el cual la gente ha caído en el siglo XX. Ayer que comentábamos en el estudio del anticristo, nos damos cuenta de qué forma los hombres están metidos ahorita otra vez con películas de monstruos. Comenzó desde El Exorcista, caricaturas comenzaron con los pitufos, ahora viene otra vez el resurgimiento de David Copperfield, hay por todos lados lecturas de las cartas, lecturas del café, la bola de cristal. Ayer en el desayuno, quiero acabar con esto porque se nos acabó el tiempo, al acabar el desayuno se acerca una señora conmigo y me dice, señor Alducin, lo felicito por su conferencia, bla, 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 bla. Muchas gracias, señora, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pero me dice la señora, es que yo también, le dije, ya te decía a Cristo, lo más importante. Me dice, sí, claro que lo tengo a Cristo también, pero también me dedico a ver las cartas tarot. En ese momento, cuando hasta la piel se me hizo chinita, como se le está diciendo a ustedes ahorita, y le dije, usted no ha comprendido lo que es tener a Cristo. Porque usted cuando acepta a Jesucristo, acepta el único señorío de Jesús y se olvida de dianética, control mental, cartas tarot, medium, espiritismo, porque todo eso Dios lo odia y lo abomina. En ese momento, en sus ojos vi realmente fuego del infierno. Y no les miento. Me dio una mirada de odio, pero un odio así tan grande, que me dice, yo tengo mucho más poder que cualquiera de ustedes. Y le dije, la reto. Haga lo que usted quiera, écheme el hechizo que quiera, écheme el conjuro que quiera, écheme toloache en mi café, le dije si quiere. Y usted va a conocer que Jesús recibió el poder en el cielo y en la tierra, y que más grande es el que está entre mí que el que está en usted. No saben cómo se puso, casi hasta de la mamá me dice. Y me dicen que cuando bajó allá abajo en la librería hizo un borlote tremendo, y quién sabe tanto le gritó, y estaba la señora poseída. Es increíble cómo la gente pueda creer más fácilmente la mentira que la verdad. Y aquí en esta congregación tenemos ex brujas también.
y gracias a Dios que han sido liberadas por el poder de Jesucristo. Y una de las cosas que comprobamos es que ellos no pueden tocarnos. No sé los que fueron al desayuno ayer, pero quiero decirles que siempre que hablo del anticristo o del diablo en un desayuno, es la oposición más grande de todo mi ministerio. Ayer solamente en la mesa en la que estábamos nosotros y mi familia había 3 o 4 mareados, sin ninguna causa aparente. El sonido nos los negaron. El cocinero estaba en Toloachau, quién sabe qué le pasó, no nos sirvieron a tiempo el desayuno. Problemas con el hotel. Hermanos que no pagaron boletos y no podemos pagar el hotel a la salida. Oposición, 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 oposición. Por todos lados, oposición. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que comprender, hermanos, y quiero acabar con esto, necesitamos vivir de rodillas. Estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Y las tinieblas se sienten cada vez más densas. Y cada vez hay más ataque contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra la inmoralidad, contra el robo, contra la mundanalidad, contra el enfriamiento, contra la crítica contra los hermanos. La apostasía es la antesala del surgimiento del anticristo. La apostasía, que significa desviarse, salirse de la verdad. Y si ustedes, mis hermanos varones, no viven de rodillas, como libres que necesitamos en nuestra casa, se va a llevar el diablo a tu esposa y a tus hijos. Y va a entrar con toda la fuerza del infierno a destruir tu matrimonio, a destruir tu hogar, a causarte problemas mentales. Porque dice Apocalipsis 12, al diablo le queda poco tiempo. ¡Ay de los moradores de la tierra y de todos los que habitan en ella! Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Vivamos de rodillas. Los invito a las mujeres a que aquí el martes estén de las 9 a las 10 orando, hermanas. Por favor, cada vez que sean más las que vengan a orar. Invito a mis hermanos varones que lleguen a las 7 los martes a orar. Que de veras vivamos intercediendo porque estamos viviendo tiempos que solo la oración puede conquistar. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia para con nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque eres tan compasivo y no nos has pagado muchas veces conforme lo merecemos. Y en esta mañana queremos aprovechar para recordar que si no nos has pagado conforme a lo que merecemos, es porque nos has dado tiempo para arrepentirnos. Y en esta mañana yo invito a muchos de ustedes a que laven sus vidas con la sangre de Jesucristo. A que usen en esta mañana esta sangre tan preciosa que tiene poder de limpiarnos de toda maldad. Que no juguemos con Dios, que tomemos en serio a Dios, que no nos burlemos, ni tratemos de pasarnos de listos con Dios, porque Él es el que escudriña tu mente y tu corazón en este momento. Padre Santo, te damos gracias porque en la iglesia siempre habrá un grupo pequeño, siempre será pequeño, el que siga siendo fiel a ti. Te pedimos por este remanente que existe en todas las iglesias del mundo. Porque cuando ya ni siquiera hay un grupo pequeño, como Sodoma y Gomorra, será esa iglesia. Te damos gracias por los hombres, los varones, que viven cubriendo su casa, su familia, sus hijos, en oración. Por aquellos que han entregado su tiempo a ti y que viven con convicciones de que este mundo ya no tiene nada que ofrecernos, más que puras vanidades, puras decepciones, puros desengaños. Te damos gracias por habernos librado del mundo del oculto, de tantas mentiras y de tantos fraudes que existen en el ocultismo y que creíamos que eras tú cuando era el Dios de este siglo el que maneja y está detrás de estas personas. Padre Santo, en esta mañana te pedimos por el Papa que llega hoy a las 2 de la tarde a nuestra patria.
Te pedimos que lo bendiga, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que toda esa multitud que le va a recibir algún día te conozca. Y que sepan que tú eres Dios y no hay otro Dios que merezca la adoración más que tú. Te pedimos que nuestra alabanza sea a ti, Señor, y que nuestros corazones estén inclinados siempre al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos por toda nuestra familia y todas las personas en México que no tienen la luz del Evangelio de Jesucristo. Que nos des compasión por ellos, paciencia, porque tú la tienes para con nosotros. Y que tratemos de arrebatar al mayor número de personas con nuestro amor, nuestro testimonio principalmente, y con tu palabra a todas estas almas del infierno. Te pedimos que nos guardes en perfecta paz y que tu palabra siga abundando en nuestra vida y que nuestras vidas sigan siendo santas, porque tú eres un Dios santo.